Hola, en las lecciones anteriores hemos visto algunos conceptos básicos relacionados con polinomios. Hemos visto también cómo, por ejemplo, con la ayuda de la derivada, uno puede descubrir raíces múltiples de polinomios que en algunos casos ayuda a determinar las raíces de esos polinomios. Vamos a ver ahora en esta lección cómo se puede resolver una ecuación cúbica. Vamos a repasar cómo se obtiene la fórmula para resolver una ecuación cuadrática y después vamos a ver el caso de las ecuaciones de grado 3. Seguramente ustedes recuerdan y conocen muy bien la forma en que se resuelve una ecuación de grado 2. Cualquier ecuación de esa clase se puede expresar de esta manera y precisamente para que el grado de este polinomio sea 2 es indispensable que la a sea un número diferente de 0. Aquí podemos suponer que a, b y c son números reales o números complejos, ya que todos los pasos que veremos a continuación son igualmente aplicables en cualquiera de esos dos casos. Debido a que a es diferente de 0, podemos aquí realizar esta división que está indicada, b sobre a, y podemos ver que si uno distribuye esta a sobre los términos que se encuentran dentro del paréntesis, uno recupera la expresión que está dada arriba. Ahora, el truco aquí básico consiste en ver estos dos términos como parte de lo que se obtiene al desarrollar este binomio. Podemos comprobar que al desarrollar x más b sobre 2 al cuadrado vamos a obtener el cuadrado del primero, que es x cuadrada, el doble producto del primero por el segundo, que es este término, pero también tendríamos el cuadrado del segundo, que aquí no está. Entonces lo que tenemos que hacer es compensar justamente ese cuadrado para que todo lo que se encuentra dentro de los corchetes equivalga a lo que teníamos aquí originalmente dentro del paréntesis. Ahora lo que hacemos es pasar esta a dividiendo al lado derecho, nuevamente se puede porque a es diferente de 0, y después pasamos este término a la derecha con signo positivo, y de esa manera llegamos a la expresión que aquí podemos ver. Podemos entonces buscar un denominador común. En este caso 4a cuadrada nos sirve muy bien. Entonces este primer término aquí aparece y este segundo, si multiplicamos arriba y abajo por un 4a, eso nos da menos 4ac sobre 4a cuadrada, y entonces esta diferencia o esta suma se puede escribir de esta manera. Finalmente sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, lo cual aquí nos deja una ambigüedad de un signo. Y finalmente, pasando este término a la derecha, ya teniendo este 2a como denominador común, obtenemos la fórmula que recordamos muy bien, que nos sirve para resolver ecuaciones cuadráticas y que hemos venido empleando, de hecho, en lecciones anteriores. Vamos a ver ahora cómo se puede hacer algo similar para las ecuaciones de grado 3. Aquí simplemente señalando que a diferencia de esta solución que se conoce desde hace siglos por parte de la humanidad, en el caso de las ecuaciones de grado 3, la fórmula que vamos a ver enseguida apenas fue obtenida allá por el año 1500. La forma más general que tiene una ecuación de grado 3 es esta que aquí aparece. Es indispensable que la a sea diferente de 0 para que efectivamente el grado de este polinomio sea 3. Los valores de b, c y d no son importantes, pueden ser ceros, algunos de ellos o todos ellos. Aquí la única que no puede ser 0 es esta a. Y precisamente como la a no puede ser 0, lo que podemos hacer para simplificar las cosas comenzando es dividir toda esta expresión entre la a mayúscula, forzando de esa manera a que el coeficiente principal valga 1. Aquí simplemente ahora definimos el cociente b sobre a mayúsculas como a minúscula, c sobre a como b minúscula y d sobre a como c minúscula. Entonces cualquier ecuación de grado 3 se puede llevar a esta forma sin dificultad. La siguiente simplificación consiste en hacer desaparecer el término cuadrático. Como decía antes, lo único que es indispensable para que tengamos una ecuación cúbica es que aparezca un término cúbico, pero los demás términos pueden estar ausentes. Este término cuadrático, si no es 0, lo podemos hacer 0 simplemente mediante un cambio de variable. Lo que hacemos es expresar esta x, que aquí es la incógnita. Recuerden, lo que andamos buscando son aquellos valores de la x que hacen que esta igualdad se satisfaga. Como ya se expresó anteriormente cuando hablábamos del teorema fundamental del álgebra, una ecuación como esta tiene que tener 3 raíces y lo que queremos es obtener una fórmula para construir esas soluciones. El primer paso ahora es sustituir la incógnita x por una nueva incógnita que vamos a llamar y.
simplemente lo que hacemos es escribir la x como y más una cantidad desconocida que vamos a ver cómo conviene escogerla para hacer desaparecer el término cuadrático. Entonces hacemos esta sustitución donde quiera que aparezca la x y recordando la forma en que se desarrolla un binomio al cuadrado y al cubo. Primero, esta x cúbica que aparece aquí sería y más lambda al cubo. Recordemos los coeficientes binomiales 1, 3, 3, 1. Entonces, de este solo término tenemos 4 términos que son el cubo del primero, y cúbica, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, aquí está, 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, y finalmente el segundo al cubo. Después aquí tenemos la a, este coeficiente, que puede ser diferente de 0, por x cuadrada, y x cuadrada sería este binomio al cuadrado, que nos da y cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Después tenemos b por x, que equivale a b por y más lambda, de acuerdo con esta sustitución, y c sumado, todo esto tiene que darnos 0, es lo que queremos. Andamos buscando las x que satisfagan esta ecuación, y eso ahora equivale a buscar las y que satisfacen esta ecuación, y finalmente podemos relacionar x con y mediante esta fórmula una vez que veamos qué valor corresponde a esta lambda como algo conveniente. Lo que sí que ahora es agrupar. El único término cúbico es este y cúbica. Aquí hay una y cuadrada, aquí también las podemos unir. Aquí hay una y, aquí hay una y, aquí también. Tenemos 3 términos que son proporcionales a la y. Y hay 4 términos en total, este de aquí, este y este, que no contienen la y. Entonces, como lambda es un número que tenemos a nuestro gusto, a nuestro antojo, lo podemos usar, lo podemos escoger como se nos antoje o nos convenga. Y lo que se puede ver es que, en particular, si lambda se escoge como menos a sobre 3, este coeficiente se hace 0. De hecho, precisamente igualando esto a 0, se deduce que lambda sería entonces menos a sobre 3. Y en ese caso, entonces, este término cuadrático va a desaparecer. Lo único que van a quedar son y cúbica, este término proporcional a y, y este término independiente de y. Sustituyendo este valor aquí, aquí, aquí y aquí y acá, esto es lo que se obtiene claramente. Por ejemplo, 3 lambda cuadrada sería 3 veces a cuadrada sobre 9, simplificando queda así. El 2a lambda sería menos 2a cuadrada sobre 3, aquí está. La b así se queda. Lambda cúbica, aquí está sustituida, a por lambda cuadrada, aquí aparece. b por lambda sería menos ab sobre 3 y la c se deja como aparecía originalmente. Aquí hay términos que se pueden simplificar, lo mismo que aquí, de tal manera que lo que obtenemos finalmente es la ecuación ya escrita de esta manera simplificada. Vean que aquí siguen apareciendo los coeficientes a, b y c que teníamos originalmente, pero ahora combinados de esta forma. Y lo que conviene hacer para no andar utilizando estas expresiones un tanto complicadas es a todo esto llamarle p minúscula y a esta combinación de estos 3 términos llamarle q minúscula. Entonces, lo que hasta ahorita hemos visto es que si uno comienza con cualquier ecuación de grado 3, que como decía tendría la forma general dada aquí, esto siempre se puede llevar para comenzar a esta forma, y mediante esta traslación, a eso equivale en forma gráfica, uno puede llevar esta ecuación a una forma que resulta más conveniente, porque ahora solamente tenemos el término cúbico, un término proporcional a y un término independiente de y. Y ahora vamos a ver cómo se puede resolver esta ecuación. Notemos que si sabemos encontrar los valores de la y que satisfacen esta igualdad, ya con esos valores podemos encontrar los valores que corresponden para la x. Y el truco, que es bastante ingenioso y una vez que uno lo ve no parece tan complicado, pero llevó mucho tiempo llegar a esta forma de resolver una ecuación de grado 3. Lo que hacemos es escribir la incógnita que aquí estamos buscando como la suma de 2 incógnitas que vamos a llamar u y b como es costumbre. Sustituimos esta expresión aquí arriba y entonces tenemos y al cubo, que es este binomio al cubo. Nuevamente los coeficientes binomiales son 1, 3, 3, 1. De u más b al cubo obtenemos u cúbica más 3u cuadrada b más 3ub cuadrada más b cúbica. Después tenemos p por y, que equivale a p por u más b. Y finalmente esta q, todo esto es igual a 0, es lo que queremos.
Y ahora agrupamos este término cúbico con este otro, los ponemos aquí al principio, y después notamos que estos dos términos se pueden reunir de esta forma. Vean ustedes que el 3v es factor común en esos dos términos, entonces se puede escribir de esta forma. Y esta combinación u más b también aparece en este otro término. Como u más b es común en esos dos términos, podemos hacer también aquí una factorización y después de haber sustituido esta suma en la ecuación original, llegamos a esta ecuación. Ahora, noten ustedes que en la ecuación que teníamos aquí, en términos de esta y, había una incógnita. Y esa incógnita se sustituyó por dos incógnitas, es decir, aquí no conocíamos la y a esa y desconocida la escribimos como la suma de otras dos desconocidas. Entonces, aparentemente, el problema se complicó en lugar de simplificarse porque tenemos aquí dos cantidades que no sabemos cuánto valen en lugar de una sola. Pero precisamente lo que podemos hacer es aprovechar esa libertad que tenemos aquí. Noten ustedes que, por ejemplo, el número 5 se puede escribir como 3 más 2 o como 4 más 1. Es decir, cualquier valor que tenga esta y se puede expresar de una infinidad de maneras distintas como una suma de dos cantidades. Sobre todo si estamos hablando de números complejos, eso abre muchísimas más posibilidades. Entonces, como esos valores de u y b no están fijos por el valor de la y, como decía, si la y vale 5, eso me deja muchas posibilidades para los valores que tengan que tener u y b. Aprovechando esa libertad, lo que se hace es imponer una condición. Vamos a imponer que 3 veces u por b es igual a menos p. La idea es que este coeficiente desaparezca. Y entonces, de esa manera, si forzamos a que esto se haga cero, algo parecido a lo que se hizo antes, lo que nos queda es una ecuación que, como decía, aparentemente es más complicada porque ahora aparecen dos cubos, u cúbica más b cúbica, pero precisamente del hecho de que aquí estamos suponiendo que esta relación se va a satisfacer, de aquí yo puedo eliminar alguna de estas dos. Por ejemplo, si elimino la b sería igual a menos p sobre 3u. Vean que la u no puede ser 0, porque si la u fuese 0, este producto sería 0, lo cual implicaría que la p es 0. Y si la p es 0, entonces la ecuación que estamos resolviendo se puede resolver muy fácilmente. Si este término no está, entonces simplemente y cúbica sería igual a menos q y la y sería la raíz cúbica o las raíces cúbicas de menos q. Recuerden que un número real o complejo tiene 3 raíces cúbicas. De esto vamos a estar hablando en lo que sigue. Así es de que el caso en el que la p vale 0 sería un caso bastante simple. Aquí el caso interesante precisamente es que la p no sea 0 y en ese caso lo que vamos a tener es que cualquiera de estos dos factores no puede ser 0 porque si alguno fuese 0, la p tendría que ser 0. Si por ejemplo pasamos esta u dividiendo, como decía, esto es lo que se obtiene. Y con esta expresión sustituida en esta ecuación, esto es lo que uno tendría ahora. Tendríamos entonces u cúbica en lugar de la b cúbica, es esto al cubo. Eso nos da menos p cúbica sobre 27u cúbica más q. Y esta ecuación que se ve un tanto complicada, resulta que no lo es tanto. Aquí ahora lo que conviene es multiplicar toda la ecuación por u cúbica. Eso nos da aquí una u sexta. Después tendríamos q por u cúbica y aquí quedaría menos p cúbica sobre 27. Aquí simplemente hay que recalcar que los números p y q son números que nosotros podemos determinar. Si a nosotros nos dan una ecuación, nos dicen cuánto valen a, b y c, podemos entonces calcular cuánto valen p y q. Esto es p, esto es q, así es de que, dada una ecuación, los valores de p y q, como veremos enseguida, ya serían cosas conocidas y por lo tanto, regresando a la ecuación que aquí hemos obtenido, aquí tenemos una ecuación donde estos coeficientes son conocidos, la incógnita es la u, pero esta ecuación, que es una ecuación de grado 6, la podemos ver como una ecuación cuadrática para la incógnita u cúbica. Es decir, este u sexta se puede ver como u cúbica al cuadrado, u cúbica se puede dejar así, y esto entonces tiene la forma estándar de una ecuación
cuadrática, como la que veíamos hace unos minutos. Aquí tenemos algo al cuadrado más un coeficiente por ese mismo algo, esa misma incógnita, más otro término que no depende de esta incógnita. Entonces podemos aplicar justamente la fórmula que repasábamos hace unos minutos y por lo tanto u cúbica, que es aquí la incógnita que podemos obtener, va a ser igual a menos q, este coeficiente, más menos la raíz cuadrada de este al cuadrado, menos 4 veces este coeficiente por este, que nos da la expresión que aquí aparece. Ahora, simplemente haciendo algunas manipulaciones muy elementales, lo que podemos hacer es partir esta fracción en 2, nos queda menos q sobre 2, más menos, este 2 lo metemos dentro del radical, quedando entonces esta expresión. Este 4 se simplifica y tendríamos este q cuadrada sobre 4. Entonces, si en lugar de haber despejado la b, hubiéramos despejado la u, ustedes pueden ver que lo que se obtiene finalmente es exactamente la misma ecuación y por lo tanto la misma solución. Así es de que la b cúbica va a satisfacer esta misma ecuación y se va a poder entonces obtener a partir de esta misma expresión sacando la raíz cúbica. Pero como recalcaba hace unos momentos, las raíces cúbicas de un número real o un número complejo son 3 en general, excepto que aquello que le estemos sacando la raíz cúbica valga 0. Pero si tenemos un número diferente de 0, hay 3 raíces cúbicas, así como existen 2 raíces cuadradas para cualquier número real o complejo diferente de 0. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto espero que en los ejemplos que siguen ahora quede más claro, vamos a definir una A mayúscula como esta cantidad con el signo más. Aquí recuerden que si estuviéramos hablando de números reales y que si lo que está dentro del radical fuera una cantidad positiva, entonces ya sabemos que la raíz cuadrada la podemos escoger como la raíz positiva. Ejemplo, si tenemos la raíz de 9, simplemente decimos por definición que eso es 3. Ya sabemos que 3 y menos 3 serían raíces cuadradas de 9, pero cuando escribimos raíz cuadrada sobreentendemos que nos vamos a quedar con la raíz positiva si, repito, lo que está dentro del radical es un número real positivo. Aquí esta cantidad que se encuentra dentro del radical puede ser un número real positivo, negativo, o también podría ser un número complejo. Insisto que todo esto que estamos haciendo sería igualmente válido para coeficientes complejos. Entonces, esta raíz que aquí aparece la vamos a tomar como alguna raíz cuadrada de esta cantidad. Recuerden que cualquier número diferente de 0, real o complejo, tiene 2 raíces cuadradas, entonces vamos a entender por esta raíz alguna de esas 2. Bien, entonces así definimos esta A y similarmente definimos una B mayúscula de esta forma, tomando ahora el signo complementario. Y como habíamos visto anteriormente, U cúbica o B cúbica también puede ser entonces igual a esto que hemos llamado A o a esto que hemos llamado B. Ahora vamos a analizar cómo se escogen estas cantidades que tenemos a nuestra disposición. Entonces, como decía, U puede ser cualquiera de las 3 raíces cúbicas de A. Aquí este dibujo espero que sea de utilidad. Como decía antes, esta A que aquí estamos definiendo va a ser un número real o complejo. Entonces, sea como sea, lo podemos representar por algún punto en el plano complejo. Si la A es una cantidad real, pues va a estar sobre el eje real, ya sea del lado positivo o del lado negativo, pero en general, repito, aunque los coeficientes sean reales, esta cantidad podría ser una cantidad compleja y entonces se va a representar por algún punto en alguno de estos cuadrantes. Ya sabemos, de acuerdo con la fórmula de De Moivre, que si A es esto, una raíz cúbica de A va a ser otro número complejo que tiene como argumento la tercera parte del argumento de A. Es decir, si estamos aquí pensando en este punto del plano complejo, la línea que va del origen a este punto forma un cierto ángulo con el eje real. Si ese ángulo lo dividimos entre 3, eso entonces va a ser el argumento de una de las 3 raíces cúbicas de A. Las otras 2 raíces cúbicas se van a encontrar representadas por puntos de tal forma que estos 3 van a ser los vértices de un triángulo equilátero y precisamente las otras 2 raíces cúbicas de A van a obtenerse a partir de esta simplemente rotando 120 grados, 240 grados o si rotamos 360 grados vamos a regresar al punto de partida.
esta rotación por 120 grados o por 240 grados se va a obtener simplemente multiplicando este número complejo por este omega minúscula, que es un número de módulo 1 y que tiene como argumento 120 grados. Si omega tiene un argumento de 120 grados, omega cuadrada tiene un argumento de 240 grados, y ya sabemos que al multiplicar números complejos, simplemente los argumentos se suman. Y se puede ver que esta omega es una raíz cúbica de 1. Si multiplicamos omega por omega por omega, eso nos da 1. Y precisamente, como se indica aquí a continuación, esta omega es una de las raíces cúbicas de la unidad. Precisamente corresponde a un ángulo, un argumento de 120 grados. Aquí, insisto, estamos guiándonos por la fórmula de De Moivre. Entonces, este omega que va a representar esta rotación, precisamente como corresponde a 120 grados, tiene esta forma, y este coseno y este seno tienen estos valores exactos. Omega cuadrada pues corresponde ya sea al cuadrado de este número complejo o al coseno de 240 grados más i veces el seno de 240 grados. En cualquier caso, lo que se obtiene es esta expresión, que va a ser muy importante en lo que sigue. Entonces, repito, lo que aquí estamos haciendo es que si este punto es una de las raíces cúbicas de A, entonces las otras dos van a estar dispuestas de esta forma en los vértices de un triángulo equilátero. Solamente cuando la A fuese 0, estos tres vértices van a colapsarse en el origen, pero si A es un número que tiene un módulo diferente de 0, vamos a tener tres raíces distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger la raíz cúbica de B de tal manera que este producto sea menos p sobre 3. Es decir, A es un número que aquí ya hemos definido, y para definirlo hemos escogido alguna de las raíces cuadradas de este número. Y una vez que ya escogimos esa raíz y calculamos esta A tiene tres raíces, escogemos una de esas raíces, y si ya escogimos una de ellas en particular, la raíz cúbica de B también va a tener una ambigüedad similar. Pero lo que tenemos que hacer es escoger la raíz cúbica de B precisamente de tal manera que se satisfaga esta relación, que el producto de U por B queremos que sea igual a menos P sobre 3. Eso es lo que nos guía a exigir que la raíz cúbica de B se escoja de tal forma que la raíz cúbica de A por la raíz cúbica de B sea menos P sobre 3. Insisto, esto se puede escoger de tres formas distintas, eso también, pero una vez que escogemos una, la otra ya va a estar determinada para que se cumpla esta condición. Entonces, debido a que omega cúbica es 1, entonces si uno multiplica ya no esta raíz por esta, sino esta raíz por omega y esta raíz por omega cuadrada, la omega cúbica es 1, así es de que si se cumple esta condición también se va a cumplir esta. Y similarmente, si ahora ponemos aquí una omega cuadrada y aquí un omega, también omega cuadrada por omega es 1, así es de que si se cumple esta condición se cumple esta también. Entonces, todo esto nos lleva a que las tres soluciones de esta ecuación cúbica, recordemos que, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra y lo que habíamos visto previamente, una ecuación cúbica tiene que tener tres raíces. Esas tres raíces se van a poder construir mediante estas fórmulas. Una de ellas va a ser simplemente la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B. Esto viene de que la y, la incógnita que andábamos tratando de determinar, la habíamos escrito como la suma de u más b. Ya hemos visto que la u y la b se obtienen sacando raíz cúbica a estas cantidades que son la a y la b. Entonces, lo que eso nos da es que una posibilidad es que una raíz de esta ecuación sea directamente esta suma de las dos raíces, pero como decía, si multiplicamos una de ellas por omega y la otra por omega cuadrada, tenemos otras opciones que son igualmente válidas. Y se puede ver que estas son las únicas tres posibilidades que nos llevan a, en general, tres soluciones distintas, a menos que este polinomio tenga raíces repetidas, en cuyo caso, entonces, como veremos, aquí puede haber coincidencias también. Conviene hacer un pequeño resumen.
Lo que hemos visto es que si tenemos dada una ecuación cúbica ya de esta manera, con el coeficiente principal igual a 1, hacemos un cambio de variable y ya vimos que el cambio de variable conveniente es este. Escribimos la incógnita de esta ecuación como una nueva incógnita menos a sobre 3, es decir, este coeficiente lo dividimos entre 3 y lo restamos aquí de la y. Y ahora, en términos de esta variable, en lugar de esta ecuación que tiene 4 términos en general, tenemos esta otra ecuación con 3 términos solamente. Estas P y Q se obtienen mediante estas combinaciones de los coeficientes A, B y C, como ya vimos anteriormente. Una vez que ya hemos identificado lo que son P y Q, definimos A mayúscula de esta manera y B mayúscula de esta forma. Y como decía, tenemos que escoger alguna raíz cuadrada como se nos antoje. Cualquiera que escojamos va a ser suficientemente buena. Entonces, una vez que ya hemos definido lo que entendemos por esta A, hay que escoger nuevamente ahora una raíz cúbica de A. La A, si no es 0, tiene 3 raíces cúbicas distintas. Escogemos una de ellas y la denotamos así. Y entonces la raíz cúbica de B vamos a escogerla de tal forma que esta relación se satisfaga. Y entonces las 3 soluciones de la ecuación dada de esta manera se obtienen mediante estas recetas. Y1 es esta suma, Y2 es esta suma, Y3 es esta suma, donde omega es una raíz cúbica de la unidad y omega cuadrada es el cuadrado de esa raíz, que también es una raíz cúbica de la unidad. Entonces, este es el resumen de lo que hemos visto. Vean que definitivamente es algo más difícil de memorizar que lo que conocemos de manera elemental para resolver una ecuación de grado 2. Vamos a ver ahora un primer ejemplo de la aplicación de estos resultados. Vamos a considerar una ecuación como esta, que es una ecuación a propósito muy sencilla. Vean que los coeficientes son reales y no solamente eso, son enteros y se han escogido aquí para que las operaciones que tenemos que hacer sean algo sencillo, pero debe de quedar claro que podríamos tener cantidades aquí, pues no necesariamente enteras, podrían ser números reales y racionales quizá, o podrían ser números complejos, lo cual dificultaría los cálculos que siguen, pero aquí el ejemplo trata de ilustrar las cosas básicas que tenemos que hacer sin las complicaciones que se presentarían en situaciones un poquito más complicadas. Entonces, una vez que tenemos la ecuación dada así, cambiamos la variable x, esta incógnita, por otra incógnita, otra variable y, de esta manera. Simplemente la regla general para eliminar el término cuadrático, que aquí está, es definir la x como y menos a sobre 3, en este caso la a vale menos 8, así es de que vamos a sustituir la x por y más 8 tercios. Al sustituir esta expresión donde quiera que aparece la x, como ya vimos antes, debe de quedarnos una ecuación donde ya no aparezca un término cuadrático y haciendo las operaciones que ya se mostraron previamente o utilizando las fórmulas para P y Q que hallamos en forma general, uno obtiene en este ejemplo que para la y se tiene que satisfacer esta ecuación que es bastante sencilla. La a entonces es menos q sobre 2 más la raíz de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo. En este caso la q es 2 sobre 27, así es de que menos q sobre 2 es menos 1 sobre 27. Y a eso hay que sumarle la raíz cuadrada de q sobre 2 al cuadrado más p sobre 3 al cubo. Como la p es negativa, su cubo también sería algo negativo. Y si uno hace las operaciones que están aquí marcadas, lo que se obtiene es que estos dos términos se cancelan. Ven ustedes que 27 es 3 al cubo. Al cuadrado entonces sería 3 a la sexta potencia, mientras que 9 es 3 al cuadrado, que al cubo nos da 3 a la sexta potencia. Así es de que esto se cancela perfectamente. No vamos a tener aquí el dilema de cómo escoger esta raíz cuadrada, porque eso es 0 directamente. Todo lo que nos queda es menos 1 sobre 27, pero otra vez 27 es 3 al cubo. Así es de que la a es menos 1 sobre 3 al cubo, y una raíz cúbica de a sería entonces menos 1 tercio. En forma gráfica tendríamos algo como lo que se muestra en este dibujo. Una de las raíces cúbicas de esta cantidad es este número real negativo, y así como este punto representa una raíz cúbica de este número,
hay otras dos raíces cúbicas que se obtienen simplemente multiplicando este número por omega y por omega cuadrada. Entonces, cualquiera de estas tres sería igualmente buena, pero naturalmente esta nos parece mejor porque nos evita en este punto el tener que utilizar omega y omega cuadrada. Entonces vamos a escoger la raíz cúbica de a como esto. Otra vez insisto, a es este número, es un número real y las raíces cúbicas de a son 3 en total. Aquí están representadas gráficamente, pero nos quedamos con este punto que está también sobre el eje negativo, lo mismo que la a misma. Y si escogimos ya la raíz cúbica de a de esta forma, entonces hay que escoger la raíz cúbica de b de esta manera para que el producto de una por la otra, recuerden, nos dé lo mismo que menos p sobre 3. Menos p sobre 3 es más un noveno y aquí precisamente eso es lo que estaría ocurriendo en este caso. Y una vez que ya hemos identificado cuáles son las raíces adecuadas de a y b, entonces simplemente sustituimos en las fórmulas generales que ya hemos obtenido previamente. Entonces y1, simplemente así las etiquetamos, aunque esta podría ser y2, esta podría ser y1, esta podría ser y3. Aquí simplemente comenzamos con esta porque es la que se ve más sencilla. y1 es la suma de estas dos raíces, o sea, en este caso, menos 2 tercios. Y2 se obtiene de una forma similar, multiplicando este primero por omega, este segundo por omega cuadrada. Eso entonces, como estas dos raíces son iguales a menos un tercio, este factor se puede aquí separar. Nos queda la suma de omega más omega cuadrada. Omega es menos un medio más i raíz de 3 sobre 2. Omega cuadrada es menos un medio menos i raíz de 3 sobre 2. Simplemente este número es el complejo conjugado de este. Y al hacer aquí la suma que está indicada, se cancela la parte imaginaria, quedando aquí simplemente un menos 1, que con este factor nos da más un tercio. Para la y3 obtenemos exactamente el mismo resultado, porque como la raíz cúbica de a y la raíz cúbica de b son iguales, entonces se puede de nuevo factorizar y ahora nos va a quedar la suma de omega cuadrada más omega en lugar de la suma de omega más omega cuadrada, que por supuesto es lo mismo, así es de que vamos a obtener el mismo resultado. Eso quiere decir que el polinomio que teníamos tiene raíces repetidas, hay una raíz doble. Pero estas y's son las soluciones de la ecuación cúbica que obtuvimos aquí a partir de la ecuación dada originalmente, que es la que nos interesaría resolver, que es esta que está aquí arriba. Pero la relación es que, dada la y, la x se obtiene sumando 8 tercios. Así es de que con los valores que hemos obtenido para y, podemos determinar cuáles son los valores correspondientes para la x. Por ejemplo, la y1 vimos que es menos 2 tercios más 8 tercios nos da 2, mientras que si tomamos un tercio más 8 tercios, eso nos da 3. Aquí precisamente, como dije antes, el ejemplo se ha escogido para que tengamos resultados pues sencillos y, como decía, no tengamos que enfrentarnos a graves dificultades para calcular las raíces que aquí son necesarias. Vamos a ver otro ejemplo y en este caso tenemos una ecuación también de grado 3, pero en ella ya desde un inicio no aparece el término cuadrático. Si apareciera un término cuadrático, ya hemos visto cómo se puede eliminar. Bueno, aquí nos estamos saltando ese paso, aquí ya estamos suponiendo que tenemos una ecuación de grado 3 con un término cuadrático ausente. Entonces, en este caso, lo que hemos llamado P y Q serían 1 y menos 10. Directamente eso se puede sustituir en la fórmula para la A mayúscula. La A, recuerden, está definida de esta manera. Y en este caso, al sustituir estos valores, esto es lo que se obtiene. Vean que esta cantidad que está dentro del radical es un número real y positivo. Entonces, la raíz cuadrada la vamos a entender precisamente como el número real positivo que elevado al cuadrado nos da esta cantidad. Y resulta que la raíz de 676 es justamente 26. Aquí nuevamente los coeficientes han sido escogidos para que tengamos esta situación sencilla, aunque en el denominador nos queda un número irracional. La raíz cuadrada de 27 es 3 raíz de 3, lo cual se puede ver factorizando 27 como 9 por 3. La raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 3 se deja así indicada. Ese sería el valor exacto de esta A. Y aquí, como dije, esta raíz cuadrada la estamos escogiendo como un número real positivo.
Esta cantidad es un poquito mayor a 5, así es de que la a se encuentra sobre el eje real y un poquito a la derecha de 10. Aquí tenemos 5 más esta cantidad que es ligeramente superior a 5. En cambio, la b, que se obtiene de una forma similar cambiando aquí el signo frente al radical, va a ser una cantidad negativa, muy cercana a 0 de hecho, pero es una cantidad negativa. ¿Qué sigue ahora? Pues escoger la raíz cúbica de a como nos convenga. Y en este caso, dado que la a es una cantidad real y positiva, podemos escoger que la raíz cúbica de a también sea algo real y positivo. Y en este caso, entonces, la raíz cúbica de b tiene que ser un número real y negativo para que el producto de la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de b sea igual a menos p sobre 3. Como aquí la p es igual a 1, entonces menos p sobre 3 sería menos 1/3. Si este es positivo, este tiene que ser negativo para que se cumpla esa condición. Entonces, lo que habría que hacer es ahora, con esas raíces, combinarlas para encontrar las soluciones de la ecuación cúbica que tenemos aquí. Ahora, uno puede darse cuenta a simple vista que esta ecuación tiene una raíz entera, justamente y igual a 2. Vean que si sustituimos y igual a 2, aquí tendríamos 2 al cubo, que es 8, más 2 es 10, menos 10 es 0. Entonces, las soluciones que obtendríamos de esta manera, una de ellas tiene que ser justamente 2. Pero aquí no parece que eso ocurra, porque pues la raíz cúbica de esta cantidad y de esta otra pues no se parece mucho a un 2. Sin embargo, ya sabiendo qué es lo que tiene que ocurrir, uno puede darse cuenta de que esta a que aquí hemos definido, esta es la a, esto se puede ver que es el cubo de este binomio. Si ustedes desarrollan, lo cual está hecho aquí, mediante los coeficientes del triángulo de Pascal, otra vez recuerden, 1, 3, 3, 1, este binomio al cubo aquí está desarrollado y uno puede ver que efectivamente esta cantidad al cubo nos da esta expresión curiosa. Eso quiere decir que la raíz cúbica de a que aquí queríamos, pues la podemos tomar simplemente como esta suma, 1 más 2 entre la raíz de 3. Exactamente de la misma manera, uno puede ver que la b que hemos definido antes, que es ahora con el signo en lugar de un más, un menos, esto es lo mismo que este binomio al cubo, así es de que las raíces reales, una positiva y otra negativa que habíamos escogido antes, van a corresponder a estos números dados de esta manera exacta. Vean que aquí no es necesario pues redondear mediante el uso de la calculadora, sino que esta raíz cúbica es exactamente esta cantidad que queda aquí indicada. Recordemos que la raíz cúbica de 3 es un número irracional, así es de que si quisiéramos expresar esto en forma decimal necesitaríamos una expresión decimal infinita y no periódica. Sin embargo, si sustituimos estas expresiones para la raíz cúbica de a y la raíz cúbica de b en esta fórmula, pues se ve que al sumar estas dos cosas, esta parte, que es la parte irracional, podríamos decir, se elimina, quedando simplemente 2, que es lo que ya habíamos señalado antes. Las otras dos raíces ya con esto se podrían determinar. Ya sabemos que si conocemos una raíz de un polinomio de grado 3, las otras dos raíces se pueden encontrar fácilmente, pero en este caso se puede hacer mediante el uso de las ecuaciones que aquí hemos deducido. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la raíz cúbica de a, que aquí está, por omega, más la raíz cúbica de b, que es esto, por omega cuadrada. Aquí simplemente antes de sustituir omega y omega cuadrada conviene distribuir. Vamos a tener 1 por omega más 1 por omega cuadrada. Aquí está. Y vamos a tener también 2 entre la raíz de 3, que va a ser factor común de omega menos omega cuadrada. Y ahora sí, ya conviene sustituir lo que son omega y omega cuadrada. Omega es esto, omega cuadrada es su complejo conjugado. Aquí lo que tenemos que hacer es restar esas dos mismas cantidades. Hay simplificaciones que se pueden lograr. Estos dos desaparecen. Menos un medio nos da menos 1. Aquí este y este desaparece. El 2 entre raíz de 3 se cancela con el raíz de 3 sobre 2, quedando simplemente 2i. Y para el caso de y3, el desarrollo es algo similar. Pero en este caso realmente no es necesario hacer todos los pasos que aquí están indicados. Como el polinomio que estamos considerando tiene coeficientes reales, si esta raíz compleja satisface, es una raíz pues,
del polinomio, su complejo conjugado también tiene que ser una solución. Y ese es un hecho importante, bastante general, que conviene tomar en cuenta. Vean, aquí ya para terminar, noten que los coeficientes son reales, así es de que si tenemos una solución de esta ecuación, al conjugar, este término no se ve afectado. Aquí lo que vamos a tener es y conjugada y y cúbica conjugada, o más bien y conjugada al cubo. Entonces, si y es una solución, su conjugada también es una solución. Entonces, por eso, si ya vimos que esta es una solución de esta ecuación que tiene coeficientes reales, su complejo conjugado también tiene que ser una solución. Cosa que aquí se está obteniendo con la ayuda de las fórmulas que hemos obtenido, pero, insisto, podríamos ahorrarnos este cálculo de esta observación. Bueno, espero que lo anterior resulte claro. Vamos a continuar en la siguiente lección viendo más ejemplos y en particular un ejemplo sobre la aplicación a un problema geométrico en donde vamos a necesitar justamente resolver una ecuación cúbica para que veamos en la práctica cómo podría surgir una ecuación de esta clase. Como siempre, gracias por su atención y hasta la próxima.